estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, esta semana nos corresponde desarrollar la actividad número 2. Proponemos ideas creativas para promover el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. El propósito de esta actividad es sintetizar toda la información recogida mediante la técnica de saturar y agrupar, y de esta forma se va a definir las necesidades de los usuarios para proponer ideas creativas como alternativas de solución a las necesidades identificadas aplicando la técnica de la matriz ERIC. Bien chicos, a continuación vamos a explicar entonces la ficha correspondiente a esta actividad. Bien chicos, a continuación vamos a desarrollar la actividad 2. Sí, como evidencias para esta actividad ustedes van a presentar la información sintetizada recogida en la fase de empatizar, utilizando la técnica de saturar y agrupar, definir el problema y redactar el problema utilizando la técnica del punto de vista, que es el POV. Luego van a aplicar la técnica cómo podríamos y por último van a generar ideas creativas aplicando la técnica de la matriz ERIC. Bien chicos, entonces vamos nosotros primero a sintetizar toda la información que recogieron en la fase de empatizar a través de la aplicación de la técnica de los 5 porqués. Recuerden que en la actividad anterior ustedes plantearon su reto desafío y recolectaron información de los usuarios a través de 5 preguntas que ustedes aplicaron, ¿no? Y los usuarios les dieron las respuestas a esas preguntas en relación al reto desafío que propusieron. Esas respuestas o ideas recogidas ustedes las van a organizar y sintetizar a través de esta técnica de saturar y agrupar. ¿En qué consiste el paso 1 que van a realizar? Es primero van a saturar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a recolectar todas las ideas que recogieron de las respuestas de los usuarios, van a colocarlas o escribirlas en tarjetitas de colores, como ven acá, ¿sí? Las van a registrar y anotar de forma sintetizada o resumida, o también las pueden escribir de forma literal, y luego van a agrupar aquellas ideas similares que tengan similitud o algo en común por temáticas, ¿sí? Estas temáticas o grupos temáticos que vamos a formar con las ideas que nos han dado los usuarios, estas temáticas de agrupación dependen de los criterios que ustedes quieran asignarle, ¿no? Acá les voy a mostrar un ejemplo a continuación de cómo se ha aplicado la técnica de saturar y agrupar para que lo comprendan mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo en la clase anterior había planteado 2 ejemplos, ¿no? En mi reto desafío, ¿sí? Pero yo, recuerden, debo escoger solo un reto desafío. En este caso, mi reto desafío estaba relacionado con cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir las zonas arqueológicas históricas e ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Sí, entonces esa fue mi pregunta retadora, ¿no? De ahí partió para formular mi reto desafío. Ahora, yo recogí información a través de la técnica de los 5 porqués, ¿no? Que es tipo una entrevista, ¿no? Que se hizo de 5 preguntas a los usuarios. A todos los usuarios que he podido entrevistar, esas ideas que ellos me han podido dar, las respuestas que me han dado, las voy a organizar, miren, en tarjetitas de colores. Bueno, yo acá he hecho una tablita, ¿sí? Que simula esas tarjetitas de colores. En cada celda de la tabla hemos colocado algunas de las ideas que nos han dado los usuarios, ¿no? Basado en sus respuestas. Por ejemplo, recuerden que deben sacarlo de ahí la información, ¿no? Yo la he rescatado de ahí. Entonces, algunas de ellas son las siguientes. Nadie quiere viajar debido al temor del contagio de la COVID-19. Hay centros turísticos que no cumplen estrictamente los protocolos de bioseguridad. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. No había la necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo. Y las demás ideas que ustedes pueden ver acá, ¿no? Todas esas ideas recogidas de los usuarios, luego yo las he organizado
por temáticas similares. Por ejemplo, acá yo he cogido estas 3 ideas de esta primera tabla y le he colocado como temática temores que tienen. ¿Por qué? Porque estas ideas hacen relación a los temores que tienen los usuarios, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere viajar debido al temor del contagio, ¿no? Le he colocado acá. Hay centros turísticos que no cumplen estrictamente los protocolos de bioseguridad. Acá también lo he colocado. Y nadie estaba preparado para esta pandemia. Yo le he llamado así a este grupo de ideas, ¿no? Temores que tienen. Pero ustedes tienen que colocarlo el nombre que ustedes crean conveniente, ¿no? Que guarde relación con las ideas agrupadas. Bien, el otro criterio de agrupación, yo le he colocado qué pensaban antes, ¿no? En este caso, ellos decían que no había la necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en la localidad, que siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. La otra temática que he considerado son las causas. Recuerden que estas ideas lo estoy sacando de esta primera tabla, ¿sí? De saturar. De ahí estoy jalando las ideas y agrupándolas, según estos criterios que yo he colocado según mi punto de vista, ¿no? Causas. Yo he sacado acá estas 3 ideas, ¿no? Que son estas, que existe alienación cultural, que hace que nos avergoncemos de nuestra propia cultura y adoptemos costumbres ajenas de otros lugares. La otra causa que he sacado es que existen prejuicios y estereotipos y discriminación. La otra idea es que no valoramos ni respetamos nuestra diversidad cultural. ¿Qué efectos o consecuencias, ¿no? También podría haberle llamado. Acá he rescatado 4 ideas de esta primera tabla, ¿no? Que son que el turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia, que se está perdiendo la identidad cultural, que no existe una organización adecuada de las comunidades de mi localidad que les permita participar activamente en la difusión del turismo como un medio para el desarrollo económico y generación de oportunidades, que no conocemos toda la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, una vez que ya agrupamos, ¿sí?, todas las ideas de los usuarios por estas 4 temáticas en este caso, si hubiera más temáticas también ustedes pueden considerar. Recuerden que eso es flexible, si ustedes agrupan o consideran las temáticas necesarias. Bien, entonces ustedes en base a ese ejemplo van a aplicar la técnica de saturar y agrupar con la información que recogieron de la técnica de los 5 porqués, ¿sí?, de la actividad anterior. Y van a organizar acá todas esas ideas, luego van a agrupar por temáticas. Bien chicos, ahora con toda esa información que hemos recogido a través de la técnica de saturar y agrupar, vamos nosotros a definir las necesidades de los usuarios. Vamos a entrar a la segunda fase del Design Thinking, que es definir. Para ello vamos a utilizar la técnica del POV para poder definir nuestro problema. Recuerden que el POV tiene 3 elementos claves, que son los usuarios, la necesidad y el insight. Cada uno de estos elementos se unen a través de las palabras de enlace necesita y por qué. Como ustedes pueden ver acá la estructura. Sí, yo les voy a poner un ejemplo en relación al reto desafío que he trabajado la clase anterior en la actividad 1. Por ejemplo, en mi reto desafío que planteé fue elaborar prototipos para difundir zonas arqueológicas históricas y ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. En este caso, los usuarios a los cuales yo entrevisté, ¿no?, a los cuales yo apliqué la técnica de los 5 porqués, ¿no?, haciendo las preguntas, fue a las personas de mi localidad que están preocupadas por la suspensión de las actividades turísticas. ¿Qué necesitan? Ellos necesitan organizarse. Ahí empieza en un verbo, observen, la necesidad empieza en verbo. Organizarse para pensar en nuevas formas de difundir las zonas arqueológicas históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo valorando la diversidad cultural de mi localidad. Lo he resaltado en rojo porque recuerden que las manifestaciones que se promueven a través del turismo son diversas, ¿no?
Pueden ser la gastronomía, pueden ser zonas arqueológicas históricas, pueden ser ecosistemas naturales, danzas típicas, pueden ser artesanías. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han planteado en su reto desafío, pues esto va a cambiar. Por eso le he colocado en rojito, ¿sí? Porque en mi caso yo estoy trabajando promover el turismo a través de la difusión de las zonas arqueológicas históricas y ecosistemas naturales de Trujillo, ¿no? Pero ustedes quizás van a promover el turismo a partir de la difusión de la gastronomía, de repente otros a partir de la difusión de danzas típicas, de repente otros a partir de la difusión de la artesanía. Depende de lo que ustedes han propuesto en su reto desafío. Bien, ahora viene el por qué. El por qué y a continuación el insight o revelación. Este insight o revelación pues se descubre a través de la información que ustedes han recogido al aplicar la técnica de saturar y agrupar, ¿no? Entonces, ese insight ustedes tienen que descubrirlo de los usuarios a través de las respuestas e ideas que han recibido y que ustedes ya han organizado. Por ejemplo, en mi caso, el insight es ¿por qué tienen esta necesidad estos usuarios? Porque la pandemia está generando nuevos desafíos para el sector turismo como un medio para el desarrollo económico y generación de oportunidades. Uniendo estos tres elementos, vamos nosotros a definir el problema. Sí, observen, tienen que aparecer esos tres elementos ahí al momento de definir el problema. Solamente vamos a concatenarlos, ¿sí? A unirlos en una sola frase. Lo de negrito son los usuarios, las personas de mi localidad preocupadas por la suspensión de las actividades turísticas necesitan, ahí viene la necesidad que lo he resaltado de azul, organizarse para pensar en nuevas formas de difundir las zonas arqueológicas históricas e ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo valorando la diversidad cultural de mi localidad. ¿Por qué? Y acá lo de verde viene a ser el insight. ¿Por qué la pandemia está generando nuevos desafíos para el sector turismo como un medio para el desarrollo económico y generación de oportunidades? ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de definir el problema, chicos, ustedes tienen que mencionar ahí los tres elementos, ¿sí? Del POP. Tienen que aparecer ahí, ¿no? Claro, en una sola frase, pero tienen que estar ahí. Por eso le he puesto de diferente color para que ustedes se identifiquen. Bien, entonces acá ustedes van a plantear el POP en relación al reto desafío que han propuesto. Recuerden que luego de haber definido el problema, nosotros vamos a plantear la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Esta pregunta viene a ser el foco creativo, quiere decir que es la desencadenadora de ideas, ¿no? Solución a esta pregunta, ¿no? Que está en relación a nuestro reto desafío. ¿Y cómo planteamos esa pregunta? Pues muy sencillo. Agregamos inicialmente cómo podríamos nosotros hacer y a continuación vamos a colocar el POP que hemos planteado anteriormente al momento de definir el problema. Vamos a agregar esa idea definida a través del POP porque ahí está el problema, ¿no? Ahí está la necesidad de los usuarios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas, en este caso al momento de plantear mi pregunta, he agregado esta frase ¿para qué? Para poder unirlo a este POP, ¿no? Para que las personas de mi localidad preocupadas por la suspensión de las actividades turísticas se organicen para pensar en nuevas formas de difundir las zonas arqueológicas, históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo valorando la diversidad cultural de mi localidad. Pues, sí, porque recuerden que ahí va el insight también, ¿no? Pues la pandemia ha generado nuevos desafíos para el sector turismo como un medio para el desarrollo económico y generación de oportunidades. ¿Se dan cuenta? Esta pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Simplemente une esta pregunta inicial, la palabra hacer y luego el POP que han planteado acá al momento de definir el problema, ¿sí? Ustedes han formulado el POP y uniendo estos tres elementos también formulan la pregunta que es el foco creativo desencadenadora de ideas, ¿no? Vamos a dar nosotros respuesta a esta pregunta generando idea-solución. A continuación vamos a ver entonces la otra fase de idear. Pero antes quiero que ustedes se den cuenta, chicos, que esto va a variar, como les digo, de acuerdo a la manifestación cultural que ustedes busquen promover, ¿sí?
de su localidad. En este caso puede cambiar, puede ser gastronomía, danzas típicas, ¿sí? Tienen que adaptarlo a su reto, desafío propuesto. Bien, entonces a continuación ustedes van a redactar acá su pregunta ¿cómo podríamos? Y vamos nosotros a continuar con la otra fase del Design Thinking, que es idear. Para ello vamos nosotros a proponer ideas solución, ¿sí? A esas necesidades que hemos descubierto de los usuarios. Para ello vamos a utilizar la técnica de la matriz ERIC. ¿Sí? Esta es una técnica si ustedes ven en esta matriz aparecen 4 cuadrantes, ¿no? Que responden a las siglas de eliminar, reducir, incrementar y crear. Sí, por eso es que se llama ERIC, eliminar, reducir, incrementar y crear. Esta técnica consiste en dar respuesta a la pregunta ¿qué podríamos nosotros eliminar, reducir, incrementar o crear para diseñar una nueva propuesta que nos diferencie de la competencia? De este modo nos va a permitir generar múltiples ideas creativas para plantear alternativas de solución a los problemas o necesidades que hemos identificado. A continuación yo les pongo un ejemplo, la cual está en relación a mi pregunta, ¿no? Acá le he colocado la pregunta retadora que acabamos de plantear con la técnica ¿cómo podríamos? ¿Sí? Nuestra pregunta quedó así: ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de mi localidad preocupadas por la suspensión de actividades turísticas se organicen para pensar en nuevas formas de difundir las zonas arqueológicas históricas y ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo valorando la diversidad cultural de mi localidad, etcétera, ¿no? Observen que a partir de esta pregunta, que es foco creativo, yo voy a aplicar la matriz ERIC. Y esta matriz ERIC tiene cuadrantes, ¿no? Donde en una vamos a colocar las cosas que vamos a eliminar, reducir, incrementar y crear. Sí, acá hemos considerado 2 aspectos: acciones que reducen los costos de producción. ¿Qué quiere decir acciones que reducen los costos de producción? Que me van a permitir a nosotros obtener menos pérdidas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué debemos eliminar y reducir para disminuir las pérdidas en este rubro, en este caso turístico, ¿no? Y qué acciones aportan la diferencia de los demás, ¿no? ¿Qué nos diferencia de los demás o de la competencia, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros de repente destacar en el mercado. Entonces, vamos a empezar. Aquí este es un ejemplo, sí, chicos. Por ejemplo, ¿qué podemos eliminar? Debemos eliminar las malas prácticas del turismo, como discriminación, la contaminación ambiental, la alienación cultural, sí, etcétera. También debemos eliminar los riesgos para el visitante, respetando los protocolos de bioseguridad. También debemos eliminar acciones que dañen el patrimonio cultural y causen daño a los ecosistemas naturales. ¿Qué debemos reducir? En este caso, reducir los canales de difusión del turismo de forma física y complementarlas con la difusión digital, ¿no? Trabajar en la segmentación del público objetivo. Claro, tenemos que reducir eso porque como ahora el público objetivo, pues a raíz de la pandemia, también ha disminuido. También debemos reducir la acumulación de desechos que contaminan el medio ambiente. ¿Y qué debemos incrementar? ¿No? En este caso debemos incrementar la revaloración y conocimiento de la diversidad cultural que hay en nuestra localidad para promover el turismo, ¿no? En este caso hay diferentes aspectos, ¿no? Para promover el turismo, ya sea la artesanía ancestral, la medicina, gastronomía, conexión con la naturaleza, labores culturales de agricultura y ganadería, entre otros aspectos. También debemos incrementar la participación de las comunidades locales en diversas actividades que promuevan el turismo local, incrementar los canales de promoción de la diversidad turística de la localidad, la aplicación de prácticas ecoamigables para el cuidado y protección del medio ambiente y de la diversidad cultural de la localidad. ¿Qué debemos crear? Elaborar material de difusión físico-digital como aplicativos, páginas web, canales en YouTube, entre otros recursos para difundir las zonas arqueológicas, históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad.
¿Se dan cuenta? Entonces, a través de esta matriz ERIC, nosotros vamos a generar alternativas de solución que nos brinden un abanico de alternativas a las necesidades identificadas, ¿sí? Recordemos que acá la pregunta retadora o problema es cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir las zonas arqueológicas, históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo, y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Este es un ejemplo, chicos. Recuerden que cada uno lo va a hacer de acuerdo a su región o a su localidad, ¿sí? Entonces, en base a esta matriz ERIC que nosotros hemos realizado, vamos a poder descubrir y generar ideas. Por ejemplo, acá he colocado 5. Promover el turismo a partir de difundir las zonas arqueológicas, históricas y ecosistemas naturales de Trujillo mediante afiches, trípticos, revistas o catálogos. La promoción de las zonas arqueológicas, históricas y de los ecosistemas naturales de Trujillo haciendo uso de las redes sociales. También la difusión de las zonas arqueológicas, históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo. Y lo resalto en rojo porque eso es lo que yo propuse en mi reto desafío. Sí, eso puede cambiar porque de repente ustedes han propuesto algo relacionado a gastronomía, a danzas típicas, a medicina ancestral. Dependiendo de eso, pues este que está en rojito va a variar, ¿no? Por ejemplo, difusión de zonas arqueológicas, históricas y ecosistemas naturales de Trujillo como oportunidad para promover el turismo, creando canales en YouTube, videos en TikTok, etcétera, ¿no? Mediante páginas web, páginas de Facebook, promover el turismo mediante blogs también. Y puedo seguir dando más ideas, ¿eh? También puedo yo difundir a través de murales, de mosaicos, pinturas o murales que se pintan en las paredes de las calles, ¿no? Para promover también el turismo y diversidad, ¿no? De ideas que puedo dar. Si ustedes proponen más ideas, chicos, mucho mejor. Sí, porque luego recuerden que al momento de elaborar el prototipo tenemos que quedarnos con una de las ideas solución para poder realizar el prototipo. Bien, chicos, entonces en base al ejemplo, ustedes van a realizar su matriz ERIC, van a proponer alternativas de solución en relación al reto desafío que ustedes proponen para promover el turismo en su localidad. Van a completar esta información y por último, chicos, ya concluimos esta actividad y vamos a autoevaluar nuestros aprendizajes leyendo muy bien el criterio de evaluación y marcando donde corresponde. Bien, chicos, les agradezco mucho por ver este video. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en la siguiente actividad.